La madre del novio vino a conocerme a mi apartamento. Después de la cena no se iba, se acomodó en el sofá. Yo ya había lavado los platos y encendido el televisor en la sala de estar. Pero ella lo apagó diciendo, vete a tu habitación. Ahora esta sala es mía. El novio guardó silencio. Entonces yo sonreí amablemente y respondí. ¿Qué duele más, la desfachatez de un extraño o el silencio traicionero del más cercano? Aquella velada debía ser un simple encuentro, pero se convirtió en una prueba en la que estaba en juego todo, el hogar, la dignidad y el futuro. Que lo disfruten. Selva acomodó el cojín de seda color crema derretida que yacía sobre el sobrio sofá gris. Pasó la palma de la mano por la tela, sintiendo su frescura lisa, y lo esponjó un poco para que se viera más mullido, más atractivo. Aquel cojín era una niñedad, comprado en oferta en alguna tienda de muebles en la que Selva había entrado sin ningún propósito, solo para matar el tiempo antes de una cita. No había costado mucho, pero tenía algo festivo, innecesario, una especie de lujo silencioso que solo pueden permitirse quienes ya han resuelto las cuestiones básicas de la vida. Selva aún no las había resuelto. En absoluto. Pero ese cojín era una promesa de que algún día lo haría. Era un pequeño adelanto de una vida futura tranquila y ordenada que Selva estaba construyendo con sus propias manos, metro a metro, pago tras pago. Le encantaba esa hora antes del atardecer, cuando el sol, ya no ardiente sino cansado y suave, se asomaba por la gran ventana de su sala de estar que llegaba hasta el suelo. Los rayos se tendían sobre el laminado claro en largas franjas doradas, arrancaban de la penumbra la pata cromada de la lámpara de pie, las motas de polvo danzando en el aire, la puerta de cristal de la estantería. El apartamento, su apartamento de un dormitorio en el 17º piso de un edificio nuevo en Villanueva, se llenaba entonces de calma y de una dignidad silenciosa. Selva lo recorrió con la mirada y en su pecho se extendió la sensación habitual, una mezcla de orgullo y alivio. Allí estaban sus 42 metros cuadrados de libertad personal, por los que aún tendría que pagar durante 28 años más. El importe de la cuota mensual de la hipoteca $600 estaba grabado en su memoria como un nombre en una chapa de soldado. A veces, al despertarse por la noche, lo repetía para sí misma, y ese número le provocaba a la vez miedo y, paradójicamente, tranquilidad. Era el ancla que la mantenía en la realidad, no le permitía relajarse, pero tampoco hundirse en las dudas. Tenía 32 años. A una edad en la que sus amigas de la infancia ya llevaban a sus hijos a segundo grado, se quejaban de sus maridos e intercambiaban recetas de tartas de manzana, Selva llevaba 7 años trabajando casi sin vacaciones, primero como auxiliar contable, luego como contable y después como contable principal en una pequeña pero estable empresa logística. Se privaba de vestidos nuevos, de viajes al mar y de gastos frívolos, guardando cada céntimo libre para el pago inicial. Vivía en pisos de alquiler impregnados de vidas ajenas, de comida ajena, de penas ajenas. En uno, con una anciana de la dueña que lloraba constantemente detrás de la pared, en otro, con cucarachas que ningún veneno lograba eliminar, en un tercero, con ventanas que daban a una avenida que rugía las 24 horas del día. Y durante todos esos años, soñaba. No soñaba con un príncipe ni con un caballo blanco, sino con un baño propio donde no hubiera cabellos ajenos en el desagüe, con una cocina donde pudiera dejar un jarrón con flores sobre la mesa sin miedo a que alguien lo tirara, y con el silencio, con el derecho a su propio silencio, no perturbado por nadie. Y hace un año, eso ocurrió. Estaba de pie en medio de una caja de hormigón con barras de acero sobresaliendo de las paredes. Inhalaba el polvo acre del cemento y lloraba de felicidad. Luego vinieron los meses de reformas. Ella misma eligió los azulejos, fue a comprar materiales al mercado de la construcción, regateó con los obreros y aprendió palabras como masilla, imprimación y solera. Darío, con quien llevaba saliendo unos 6 meses, la ayudaba en todo lo que podía. En su coche traía sacos de mezclas secas, la apoyaba moralmente, elogiaba su gusto. Admiraba su energía, su determinación. «Eres una roca, Selvi», le decía, abrazándola. Un auténtico hombre con falda. Selva solo sonreía ante eso. Con gusto habría cambiado su dureza por un poco de debilidad femenina, pero la vida no le ofrecía esa posibilidad.
Y ahora todo estaba listo. Paredes claras, muebles sencillos pero funcionales que ella y Darío montaron durante 2 fines de semana seguidos, una cocina con frentes blancos y brillantes, todo estaba limpio, nuevo, suyo. Caminaba descalza por el apartamento, disfrutando de la suavidad del suelo, y se sentía como la capitana de un barco que, tras una larga y agotadora travesía, por fin había entrado en su puerto. El timbrazo agudo del teléfono la hizo estremecerse. Darío. Selva sonrió y deslizó el dedo por la pantalla. Hola, dijo, sujetando el teléfono entre el hombro y la oreja mientras seguía arreglando algunas cosas en la estantería. Hola, Sol. La voz de Darío sonaba especialmente animada, pero bajo esa vivacidad Selva captó unas notas conocidas de tensión, casi de complacencia. Así hablaba siempre cuando tenía que comunicar algo no muy agradable, pero inevitable. ¿No estás ocupada? ¿No te interrumpo? No, estoy admirando el atardecer. Hoy está increíblemente bonito aquí. ¿Cómo te fue en el trabajo? Todo como siempre, un caos. Escucha, Selva, tengo una noticia. En fin. Mi mamá. Quiere venir. Ahora mismo. Selva se quedó paralizada. Sabía que ese momento llegaría algún día. En casi un año de relación, nunca había llegado a conocer a Felisa. Unas veces estaba enferma, otras en la casa de campo, otras se iba a ver a su hermana a otra ciudad. Darío siempre encontraba alguna explicación, pero Selva sentía que simplemente estaba aplazando lo inevitable. Él quería muchísimo a su madre, hablaba de ella con respeto y casi con devoción, pero en sus relatos siempre se deslizaba una sombra, una cierta cautela. ¿Venir? ¿Aquí, con nosotros? Repitió Selva, procurando que su voz sonara tranquila. Pues sí. A mi casa no quiere ir, dice que tengo un desastre. Y tu apartamento, dice, hay que verlo, evaluarlo, por así decirlo. Justo estaba cerca, había ido a casa de una amiga. Y pensé, ¿por qué no? ¿Qué pase? Por fin se conocen. Improvisamos una cena. Yo paso ahora por el supermercado y compro algo dulce. Evaluarlo, la palabra le raspó el oído. No verlo, no alegrarse, sino evaluarlo, como en un mercado. Darío, pero... No estoy preparada, dijo Selva, desconcertada, mirando su apartamento impecablemente ordenado. En realidad, estaba preparada a la perfección. No lo estaba moralmente. ¿Y si mejor el fin de semana? Me prepararía, hornearía algo. Selva, por favor. En la voz de Darío sonaron notas suplicantes. Ya sabes cómo es. Si ahora le decimos que no, se ofenderá para toda la vida, pensará que no quieres verla. Es de la vieja escuela, directa. Dice lo que piensa. Intenta comprenderla, ¿sí? No le hagas caso si dice algo fuera de lugar. De la vieja escuela era la frase clave que Darío usaba para justificar cualquier posible descortesía de su madre. Selva suspiró. Discutir era inútil. Sabía que, si se negaba, Darío se sentiría culpable ante su madre, y esa noche y los días siguientes quedarían envenenados por su mal humor. Era más fácil aceptar. Está bien, dijo lo más calmada que pudo. Que venga, solo no te retrases. Voy volando, mi tesoro. En media hora estamos ahí. Se alegró Darío. Te quiero. Yo también te quiero, respondió Selva en voz baja y colgó. El silencio del apartamento dejó de parecerle apacible. Se volvió tenso, vibrante. Selva se acercó al espejo del recibidor. Una mujer atractiva, con grandes ojos grises y un pliegue de cansancio junto a los labios. Se acomodó rápido el cabello, se retocó los labios y luego se lanzó a la cocina. ¿Qué preparar a toda prisa? En la nevera había pechugas de pollo, verduras, ensalada y chuletas. Serviría. Sacó la tabla, el cuchillo y empezó a cortar tomates. Sus movimientos eran bruscos, precisos. Así siempre lidiaba con la ansiedad, mediante la acción. Limpiar, cocinar, trabajar, cualquier actividad metódica la calmaba y ordenaba sus pensamientos. Pensaba en Felisa.
Darío hablaba mucho de ella, viuda de un ingeniero, que había trabajado toda su vida en una fábrica textil en el Departamento de Recursos Humanos, una mujer de carácter inflexible y convicciones firmes. Crió sola a su hijo tras la muerte temprana del marido, y Darío era la luz de su vida, su mayor orgullo y su gran proyecto. Su piso de 2 habitaciones en una vieja casa de ladrillo también lo había conseguido gracias a un programa estatal, había resistido años en la lista de espera de vivienda social y lo había ganado frente a otros. Para ella, ese piso no era solo un hogar, sino una medalla por su esfuerzo laboral y las adversidades de la vida. Darío pronunciaba esas palabras con reverencia: mamá consiguió el piso. Selva, que pagaba al banco $600 al mes, escuchaba eso con cierta perplejidad. Ella no había conseguido su piso, lo había comprado. Y le parecía que eso no era en absoluto más fácil. 40 minutos después sonó el timbre. El corazón de Selva dio un salto nervioso. Se secó las manos en la toalla, respiró hondo y fue a abrir. En el umbral estaba un Darío radiante, con una tarta en las manos, y una mujer pequeña y enjuta, con un abrigo estricto de entretiempo de color gris oscuro. Tenía el cabello canoso peinado hacia atrás, recogido en un moño tirante, labios finos y apretados, y unos ojos pequeños, muy claros, casi incoloros, que ahora miraban a Selva fijamente, de manera poco amistosa, evaluadora. Mamá, te presento a Selva. Selva, esta es mi mamá, Felisa, proclamó Darío alegremente al entrar al recibidor. Buenas tardes, Felisa. Encantada. Pase, por favor. Selva intentó sonreír lo más cordialmente posible. Felisa no devolvió la sonrisa. Asintió en silencio, ignorando el encantada, y dio un paso dentro del apartamento. No se quitó los zapatos. Se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero con una pulcritud como si fuera una pieza de museo y, sin esperar invitación, pasó directamente a la sala de estar. Darío, quitándose los zapatos, se movía torpemente en el recibidor, intentando aliviar la tensión. Mira, Selvi, el pastel que compré. De chocolate, ¿cómo te gusta? Y esto es para ti, mamá. Le tendió a Selva un pequeño ramo de crisantemos envuelto en celofán crujiente. Gracias, son muy bonitos, dijo Selva al aceptar las flores, pero su mirada estaba clavada en la sala de estar. Felisa estaba de pie en medio de la habitación, girando lentamente la cabeza y examinándolo todo a su alrededor. Su mirada se deslizaba por las paredes, los muebles, las cortinas, en ella no había ni una pizca de curiosidad ni de cordialidad. Era la mirada de una inspectora llegada para una revisión inesperada. Se detuvo en el sofá, o más bien en aquel mismo cojín de seda color crema derretida. Durante un segundo lo observó con los labios apretados. Luego se acercó al sofá, tomó el cojín con 2 dedos como si fuera algo sucio y, sin decir palabra, lo apartó con desdén hacia un rincón lejano del sillón, casi dejándolo caer. Después se dio la vuelta, tomó su voluminoso bolso de polipiel oscura, gastado por el uso, que hasta entonces estaba a sus pies, y con un golpe deliberadamente sonoro lo colocó en el lugar liberado, justo en el centro del sofá. El bolso era pesado, hundió el asiento, ocupando todo el espacio destinado a una persona. Era una bandera clavada en territorio conquistado. Selva se quedó inmóvil, con las flores en las manos. Se le acabó el aire en los pulmones. Todo había sido tan rápido, tan cotidiano y tan monstruosamente ofensivo. Miró a Darío. Él acababa de entrar en la habitación y, por supuesto, lo había visto todo. Pero fingió que no había pasado nada. Apartó la mirada, miró al techo, luego a sus zapatos, que acababa de quitarse. Su rostro adoptó esa expresión de total no implicación que Selva ya empezaba a conocer bien. No quería conflicto. Quería que todo, de algún modo, se resolviera solo. El silencio duró apenas unos segundos, pero a Selva le pareció una eternidad. En ese silencio, el cojín de seda, arrugado y metido en un rincón del sillón, gritaba su humillación. Y también gritaba Selva, pero solo por dentro. ¿Y qué hacen ahí parados? Rompió el silencio Felisa, volviéndose hacia ellos. Su voz estaba a la altura de su mirada, seca, sin matices. No te quites los zapatos,
Darío, vas a ensuciar. ¿Y la cena? No he comido desde el almuerzo. Selva parpadeó, volviendo a la realidad. Se obligó a sonreír. La sonrisa salió torcida, tensa, como la cuerda de un arco. Sí, claro. Pasen, siéntense. Darío, ayúdame en la cocina. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina sin mirar si él la seguía. Necesitaba desaparecer unos segundos del campo de visión de aquellos ojos pálidos y punzantes. En la cocina puso las flores en el primer tarro que encontró, no tenía ni fuerzas ni ganas de buscar un jarrón. Le temblaban un poco las manos. Darío entró detrás y cerró la puerta. Selva, ¿qué te pasa? Susurró él con culpa. Nada, respondió ella en el mismo tono, mirando por la ventana. Ya había oscurecido. El panorama del barrio en construcción se había convertido en una dispersión de luces lejanas. Era bonito, pero ella ya no sentía la belleza. No te lo tomes a mal. Ella no lo hace con mala intención, empezó con su cantinela habitual. Simplemente está acostumbrada al orden. Tiene todo en su sitio. ¿Y ese cojín? Bueno, es demasiado llamativo, quizá no es de su gusto. No es de su gusto. En mi apartamento, cruzó la mente de Selva. Pero no lo dijo en voz alta. No me molesta, mintió. Solo estoy un poco cansada. Vamos a poner la mesa. Sacó los platos. Sus favoritos, blancos, con un fino borde gris. Los había elegido durante toda una semana, recorriendo varias tiendas. Ahora parecían simplemente platos, vajilla común, sin alma. La fiesta que había ensayado con tanto esmero en su interior quedaba cancelada. Lo que les esperaba era solo una cena larga y pesada en su propio apartamento, que de pronto se había convertido en una arena, en un campo de batalla donde, al parecer, acababa de perder la primera y más importante contienda sin siquiera haber entrado en combate. Se sentía extranjera en su propia casa, y eso era lo más terrible. Los condujo hasta la mesa, sintiendo como su nuevo y luminoso apartamento de pronto se encogía, se oscurecía y se volvía incómodo. La mesa estaba puesta en la sala. Selva había decidido no apretarse en la pequeña cocina y usar el espacio que era su orgullo. Extendió sobre la mesa de madera clara un mantel de lino gris, colocó los platos blancos de fino borde y dispuso los cubiertos pesados, agradablemente fríos al tacto. En el centro de la mesa, en un tarro de aceitunas que hacía las veces de jarrón provisional, estaban los crisantemos que había regalado Darío. Se veían huérfanos y oficiales en su envoltorio de celofán, que Selva no había retirado, como si inconscientemente no quisiera aceptar aquel regalo como algo verdadero, venido del corazón. Felisa se sentó a la mesa la primera, sin esperar invitación. Arrastró la silla con un chirrido como si pusiera a prueba no solo su solidez, sino también los nervios de la anfitriona. Tras lanzar una mirada crítica a la mesa, movió ligeramente su plato, alineándolo con el borde de la mesa con precisión matemática, y se quedó esperando. Selva trajo de la cocina una fuente grande con chuletas de pollo empanadas, doradas, y una ensaladera llena de verduras brillantes y jugosas. Había cocinado rápido, pero con cuidado. La comida tenía un aspecto apetitoso y olía a ajo y hierbas frescas. Sírvanse, por favor, dijo Selva al colocar la fuente sobre la mesa. Darío enseguida empezó a servirle a su madre, con gesto diligente, el trozo más grande. Mamá, prueba. Las chuletas de Selva son para chuparse los dedos, tiernas, jugosas. Felisa pinchó con el tenedor un trocito diminuto de pollo, lo llevó a los labios y lo masticó con la concentración de una catadora profesional. Un poco seco, dictaminó, mirando no a Selva, sino a algún punto indefinido. Tú, niña, por lo visto usas pechuga. La pechuga sirve para el caldo, pero para las chuletas hay que usar el muslo, sin hueso. Ahí está la grasita, ahí está el jugo, esto, en cambio, es dietético, para enfermos. Mamá es toda una especialista en carne, intervino Darío con un orgullo un tanto bobalicón, terminándose su porción. En el mercado entiende más que cualquier carnicero. Selva no respondió nada. En silencio se sirvió ensalada.
Tenía un nudo en la garganta y no le apetecía comer en absoluto. Se sentía como una colegiala culpable cuyo trabajo había sido criticado y devaluado en público. En nuestros tiempos no vivíamos a lo grande, empezó Felisa su largo y detallado relato, que evidentemente era la parte central del programa de aquella velada. No estaba uno para chuletas. Patatas y judías, eso era toda la cena. Y éramos felices. Porque era nuestro, ganado con esfuerzo. Yo entré a la fábrica textil después del instituto técnico. Una cría aún. Al departamento de personal. Pensaba que sería algo temporal. Y me quedé 43 años. Toda la fábrica pasó por mis manos. Y todos sabían, Felisa es justicia. A quien poner en el cuadro de honor, a quien en la lista de espera para vivienda, a quien llamar al despacho del director. Todo pasaba por mí. Hablaba con una voz uniforme, monótona, sin dirigirse a nadie en concreto, como si leyera en voz alta el acta de una reunión. Darío escuchaba con la cabeza respetuosamente inclinada y de vez en cuando intervenía, sí, a mamá le tocó duro. Eran otros tiempos, no como ahora. Recuerdo que contabas lo de aquel jefe de taller que quiso colar a su sobrino en la lista de vivienda. Claro que sí. Se animó Felisa, retomando el hilo. Vino a verme, puso una botella de whisky sobre la mesa. Y yo le dije, quite de aquí su soborno, señor Vergara. Hay gente que lleva 15 años viviendo en habitaciones alquiladas, compartiendo cocina con los vecinos, y su sobrino acaba de salir de la universidad, aún no ha olido la pólvora. Y se fue con las manos vacías. Se ofendió, por supuesto, luego intentó hacerme la vida imposible, pero yo soy de piedra, a mí no me tumban con las manos desnudas. Hizo una pausa para dar un sorbo al café que ya se había servido. Selva la miraba y veía no solo a una mujer mayor, sino a un sistema inflexible, seguro de su propia razón, encarnado en una sola persona. Y mi piso no me lo regalaron, lo sufrí, continuó, dejando la taza. 10 años en la lista de espera, 10 años de sindicatos y comisiones, reuniendo cada papel, cada certificado. Mi marido, el padre de Darío, que en paz descanse, ya había perdido la esperanza, decía, Felisa, déjalo, no nos darán nada. Y yo le respondía, no, nos lo darán. Nos corresponde. Y lo conseguí. Cuando recibí los documentos, volví a nuestra habitación, me senté en el suelo y lloré. Por primera vez en muchos años. Porque era una victoria, ¿entiendes, niña? Por primera vez en toda la noche miró directamente a Selva, y sus ojos descoloridos se clavaron en ella como barrenas. Una victoria. ¿Y lo de ustedes ahora qué es? Selva se sobresaltó por la sorpresa. ¿Lo nuestro? Repitió. Sí, lo de ustedes, los jóvenes. Vas al banco, firmas un papel y ya tienes piso. Sin lucha, sin sufrimiento. Dinero fácil. Y lo que se consigue fácilmente no se valora. En realidad, no es tuyo. Es del banco. Hoy pagas, y mañana quizás, te despiden del trabajo y a la calle con una sola maleta. En cambio, mi piso es mío. De verdad. Cada grieta, cada clavo, todo es propio. No se lo daré a nadie. Sus palabras, como pequeñas piedras, golpeaban justo en lo más doloroso. Selva sintió como todo por dentro se le encogía de una rabia fría e impotente. ¿Dinero fácil? Recorrió mentalmente los últimos 7 años de su vida. Trabajos nocturnos mientras estudiaba, transcribiendo grabaciones para periodistas hasta que le dolían los dedos. 2 años sin vacaciones, asumiendo el trabajo de compañeros enfermos para conseguir una prima. Ahorros en todo, comida, ropa, transporte. Recordaba cómo estuvo de pie en una tienda frente a un par de bonitas botas de invierno y no las compró, porque $45 eran casi el 10% de lo que le faltaba para el pago inicial. Recordaba las conversaciones humillantes con los gestores del banco, la recopilación interminable de certificados, el miedo a que no le aprobaran el crédito. Y ahora esa mujer, que había entrado en su casa, en su fortaleza sufrida, le decía que todo eso era fácil y sin importancia. Sí, mamá, tienes razón, volvió a asentir Darío,
terminándose su porción. Ahora todo es diferente, más fácil, sin alma. Selva dejó el tenedor. El apetito había desaparecido por completo. Miró a Darío, su rostro satisfecho y complacido, y por primera vez en todo el tiempo de su relación sintió hacia él no solo resentimiento, sino algo parecido al desprecio. Estaba sentado allí, en su apartamento, comiendo su comida y traicionándola. Con calma, metódicamente, con cada asentimiento, con cada sí, mamá, tienes razón. No solo evitaba el conflicto, estaba del otro lado, del lado de ella. La cena terminó en un silencio opresivo. Felisa, evidentemente, ya había dicho todo lo que quería y ahora bebía en silencio su tercera taza de café. Darío trasteaba con el teléfono, buscando imágenes graciosas y soltando de vez en cuando algún resoplido entre dientes. Ya eran casi las 10 de la noche. Selva se levantó y empezó a retirar los platos de la mesa. Era una señal generalmente aceptada, una insinuación educada de que la velada llegaba a su fin. Darío, ya es tarde, dijo con la mayor suavidad posible, pasando junto a él con una montaña de platos. A tu mamá seguramente le costará volver. El último autobús hasta su casa, creo, sale a las 10:30. Darío alzó la vista hacia ella y en sus ojos pasó algo parecido al pánico. Ah, sí. Mamá, ¿pedimos un taxi?, propuso con inseguridad. Felisa lo miró como si le hubiera sugerido marcharse a pie al Polo Norte de inmediato. ¿Qué taxi? ¿A dónde voy a ir a estas horas?, dijo con un frío asombro. Estoy cansada, con estas carreteras se me puede subir la presión. Y entonces ocurrió algo que Selva no podía haber imaginado. Felisa, sin decir una palabra más, se inclinó, abrió la cremallera de su enorme bolso y sacó de allí un par de viejas zapatillas de punto, gastadas. Eran de una lana gris áspera, con pompones que en su día debieron de ser blancos y que ahora estaban amarillentos por el tiempo y los lavados. Con un suspiro suave de alivio se quitó los zapatos de calle, los colocó con cuidado junto a la pata del sofá y metió con placer los pies en aquellas zapatillas domésticas, suyas, traídas de casa. Fue un gesto de ocupación definitiva e irrevocable. Quien trae consigo calzado de repuesto no piensa irse, piensa quedarse. Luego se levantó, se acercó al sofá, apartó su bolso con un movimiento autoritario y se acomodó en él con total libertad, como la dueña, estirando las piernas cansadas. Se recostó en el respaldo y cerró los ojos, demostrando el grado máximo de agotamiento. Selva permanecía de pie en medio de la habitación, mirando aquella escena sin poder pronunciar palabra. El absurdo de lo que sucedía era tan grande que parecía un sueño. Allí estaba su nueva sala de estar, allí su nuevo sofá, por el que aún no había terminado de pagar el crédito, y sobre él, en su casa, se había despatarrado una mujer ajena, con sus propias zapatillas, mostrando con toda su apariencia que pensaba quedarse mucho tiempo. Selva dirigió la mirada a Darío. Él ya se había vuelto a hundir en su teléfono. La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro, haciéndolo ajeno y distante. Estaba encorvado en el sillón, con las rodillas recogidas, y parecía esforzarse por encogerse, volverse invisible, disolverse en aquel sillón acogedor que él y Selva habían elegido juntos. Él veía. Lo veía y lo entendía todo perfectamente. Había oído lo del autobús. Había visto las zapatillas. Había visto cómo su madre se instalaba en el sofá con aire de legítima dueña, y había elegido esconderse. Esconderse detrás de un pequeño rectángulo luminoso que creaba la ilusión de que él no estaba allí, de que todo aquello sucedía sin su participación. La traición ya no era solo una sospecha, se había convertido en un hecho, material, tan real como aquel sofá, como aquellas feas zapatillas grises. Voy a lavar los platos, dijo Selva con voz apagada, solo para decir algo, para romper aquel silencio ensordecedor en el que lo único que sonaba con fuerza era el tic-tac del reloj de pared. Se fue a la cocina, casi huyendo. Era el único territorio que por el momento seguía siendo suyo. Abrió el grifo. El agua caliente golpeó con estruendo el fondo metálico del fregadero. Selva puso las manos bajo el chorro, casi quemándose. Quería lavarse de encima aquella sensación pegajosa y humillante.
Tomó la esponja, exprimió una gota de detergente y empezó a frotar los platos con furia. El chirrido de la esponja contra la cerámica, el tintinear de la vajilla, el ruido del agua, todo eso ayudaba a acallar los pensamientos, pero los pensamientos eran insistentes. Se le colaban en la cabeza como cucarachas por las rendijas. El cojín. Un poco seco. Dinero fácil. No es tuyo, es del banco. Las zapatillas. Y, por último, la espalda de Darío, encorvada sobre el teléfono. Cada imagen era como una bofetada. Lavaba los platos y sentía que algo dentro de ella cambiaba. La confusión inicial y el resentimiento daban paso a otra cosa, fría, dura y pesada. Era rabia, pero no esa rabia caliente e histérica que hace gritar y romper platos, sino otra, tranquila y calculadora. Comprendió que no estaba tratando con una persona de la vieja escuela. Estaba tratando con una invasora, con una estratega experimentada y curtida que, paso a paso, centímetro a centímetro, se iba adueñando del espacio vital, poniendo a prueba los límites de lo permitido. Y su prometido, su hombre, su apoyo, no era más que un cómplice del ocupante, un colaboracionista. Desde la sala llegaban sonidos amortiguados. Al parecer, Felisa había encendido el televisor. Selva reconoció las entonaciones familiares de un programa político de debate. Eso significaba que la invitada se había instalado con total comodidad, ya disponía no solo de los muebles, sino también de los aparatos de la casa. Selva terminó con los platos, limpió a fondo el fregadero y pasó un paño por la encimera. Sus manos ya no temblaban. Cerró el grifo. En el silencio de la cocina oía su respiración regular. La pausa que se había concedido había terminado. Ya no podía esconderse. Buscar compromisos era inútil. Se quitó el delantal y lo colgó en el gancho. Miró su reflejo en el vidrio oscuro del armario de la cocina, una mujer de grandes ojos grises y los labios apretados con dureza. El cansancio en la mirada había sido sustituido por una determinación fría. No sabía qué haría a continuación, pero sí sabía con certeza lo que no haría. No se quedaría callada. No permitiría que su fortaleza se convirtiera en un lugar de paso. Inspiró hondo y, con paso lento y firme, volvió a la sala. A la guerra. Al regresar a la sala, Selva percibió cómo había cambiado la atmósfera misma del cuarto. El aire, que una hora antes parecía ligero, lleno de luz y del olor de la madera nueva, ahora se había espesado, se había vuelto pesado, como si se hubiera impregnado de olores ajenos y rancias huellas de otra vida, de otros pensamientos. El televisor de la pared, comprado a plazos y que hasta entonces le provocaba una alegría casi infantil, ahora parecía un intruso molesto y estridente. De la pantalla brotaban las voces exaltadas de los políticos, interrumpiéndose unos a otros. Felisa, medio recostada en el sofá, miraba la pantalla con la misma expresión concentrada y severa con la que, probablemente, en otro tiempo firmaba solicitudes de vacaciones o dictaba amonestaciones. Estaba en su elemento, en un mundo donde alguien siempre tenía razón y alguien siempre era culpable, y su tarea consistía en determinar sin error quién era quién. Darío seguía sentado en el sillón, casi completamente oculto tras su teléfono. Al oír los pasos de Selva, levantó la cabeza a regañadientes, y en su mirada ella leyó una súplica: por favor, no empieces. Aguanta. Esto se acabará pronto. Selva apartó la vista. No quería ver esa debilidad suya, esa expresión canina y culpable. Ella rodeó la mesa en silencio y se sentó en la única silla libre, quedando como al margen de la acción principal que se desarrollaba entre el sofá y el televisor. Se sentía una espectadora en su propio teatro, donde el papel principal había sido entregado a otra actriz sin que ella lo supiera. Pasaron unos 10 minutos. El programa en la pantalla dio paso a un anuncio de algún yogur. Felisa frunció el ceño con desagrado. Todo es basura, dijo al aire. Pura química. En nuestros tiempos la leche era leche, auténtica, de vaca, espesa. ¿Y esto qué es? Veneno para el estómago. Se incorporó, estirando la espalda entumecida. ¡Ay, la espalda! Habría que estirarse un poco, caminar. Y se levantó.
No como una invitada que, por cortesía, da una vuelta por la habitación, sino como la dueña que realiza la ronda matinal de sus dominios. Lentamente, con sus feas zapatillas grises, avanzó a lo largo de la pared. Selva la seguía con la mirada, y cada movimiento de la invitada resonaba en ella como una irritación sorda. Felisa se acercó a la ventana y tocó la cortina con un dedo. Las cortinas eran de una tela densa de color gris azulado. Selva las había elegido durante mucho tiempo, quería que combinaran con el sofá y crearan una sensación de calidez. Sintético, sentenció Felisa sin apelación, frotando la tela entre los dedos. Solo acumula polvo y no respira. ¿Y el color? Parece de hospital. Aquí haría falta algo más alegre, con florecitas. Y tul, sin falta tul, para que no miren desde la calle. Si no, es como vivir en un acuario. No se dirigía a Selva, sino como hablando consigo misma, pero lo bastante alto para que todos la oyeran. Darío se apartó del teléfono. Mamá, ¿pero qué dices? Ahora esto está de moda, intentó objetar, pero su voz sonó tan insegura que habría sido mejor que callara. De moda, bufó Felisa. La moda viene y va, pero la calidez es eterna. Aquí no hay calidez. Es estéril, como un quirófano. Ni un cuadrito en la pared, ni una servilleta tejida. No hay alma. Siguió avanzando, hacia la estantería. Era una combinación baja de baldas, sencilla y lacónica. En las baldas había libros. Pocos, unas 30. Los que Selva amaba y releía. Algunos álbumes de arte, un tomo de Márquez, Cortázar, narrativa contemporánea. Casi no hay libros, constató, pasando el dedo por los lomos. En nuestros tiempos, cada ingeniero, cada persona decente tenía una biblioteca completa. Se coleccionaban los clásicos, las enciclopedias. ¿Y ahora qué? Portadas brillantes, una más que otra, y por dentro, vacío. Selva apretó los puños bajo la mesa. Cada palabra era como un pequeño clavo que se clavaba en su mundo, en su gusto, en su vida. Todo lo que había creado con tanto amor era declarado incorrecto, sin alma, de segunda categoría. Y lo más terrible era que sentía cómo, bajo esa presión, su propia seguridad empezaba a resquebrajarse. ¿Y si de verdad las cortinas parecían de hospital? ¿Y si realmente había pocos libros? Aquella mujer tenía un talento aterrador, envenenar con dudas todo lo que tocaba. Felisa terminó su recorrido de inspección ante una pequeña cómoda de la misma serie que la estantería. Sobre la cómoda había una lámpara, una foto de Selva y Darío tomada el verano pasado en un parque y un montón ordenado de papeles. Eran recibos, facturas, algunos documentos de trabajo que Selva pensaba ordenar el fin de semana. Era una persona ordenada, y hasta su desorden era organizado. Polvo, pronunció Felisa con satisfacción, pasando el dedo por la superficie brillante de la cómoda y mostrando a todos una leve capa gris en la yema del dedo. Hay que limpiar más a menudo, niña. La limpieza es la base de la salud. Selva guardó silencio. Respirar se hacía cada vez más difícil. Esperaba que aquella pesadilla terminara. Pero no hacía más que empezar. Felisa, con aire de experta, sacudió un polvo inexistente y su mirada cayó sobre el montón de papeles. ¡Ay! ¿Y esto qué es? ¿Facturas, acaso? Tomó la hoja superior sin el menor reparo, como si tuviera pleno derecho a hacerlo. Era un recibo de los servicios. Se puso las gafas que sacó del bolsillo de su bata de casa, a la que se había cambiado sin que Selva se diera cuenta mientras estaba en la cocina, sacándola, al parecer, del mismo bolso sin fondo, y acercó el recibo a los ojos. Darío, en ese momento, como obedeciendo una señal, volvió a sumergirse en su teléfono, como si hubiera presentido la llegada de una nueva ola de conflicto y se protegiera de antemano. A ver, murmuró Felisa, recorriendo las líneas con el dedo. Mantenimiento de la vivienda, electricidad, agua, gas, recogida de basura. Dios mío, cuántas cosas han escrito estos estafadores. Total a pagar. Hizo una pausa teatral y leyó en voz alta, con una indignación fingidamente asombrada, $65.
Alzó la vista del papel y se clavó en Selva. En sus ojos descoloridos ardía una ira justiciera. ¿Pero por qué tanto dinero?, exclamó, como si Selva misma hubiera impreso ese recibo. ¿Por qué? Yo por mi piso de 3 habitaciones pago $30. Y aún así me parece un robo. Y aquí 65 por esta ratonera, por 40 metros. ¿Es que allí se han vuelto todos locos? Agitaba el recibo en el aire como un fiscal una prueba irrefutable de la culpa del acusado. Eso es casi la pensión de mi vecina, la señora Delia. Es veterana del trabajo, por cierto. Así es como vivimos. Unos nadan en manteca, sacan hipotecas, pagan cantidades absurdas por el aire, y otros cuentan las monedas. No hay justicia en el mundo, no la hay. Terminó su diatriba con amargura y lanzó el recibo de vuelta sobre el montón de papeles. Y en ese instante algo hizo clic dentro de Selva, fuerte y nítido, como el interruptor de un conmutador. Durante toda la velada se había sentido una víctima, objeto de ataques, un blanco. Se había enfadado, ofendido, desorientado. Pero ahora, escuchando aquel monólogo apasionado sobre el dinero, la injusticia, la pensión ajena y su propio piso de 3 habitaciones por $30, de pronto dejó de sentir. La ira y el resentimiento se evaporaron, dando paso a una comprensión helada y cristalina. Miraba a Felisa, su rostro enrojecido y airado, y no veía a un monstruo ni a una tirana, sino a una máquina de calcular. A una persona para la que el mundo entero se dividía en debe y haber, en corresponde y no corresponde, en caro y barato. Aquella mujer no entendía el lenguaje de los sentimientos, no valoraba el confort, no veía la belleza. Su mundo era el de los números, las prestaciones, las subvenciones y los precios de mercado de las patatas. Había devaluado el apartamento de Selva porque no comprendía su valor inmaterial, el valor de la libertad, de la independencia, del sueño. Pero comprendía perfectamente su componente material, la hipoteca, la cuota mensual, los gastos comunitarios. Ese era su idioma. El idioma en el que ella misma, por iniciativa propia, acababa de proponer hablar. La clave. Ahí estaba, la clave para resolver el problema. Estaba justo allí, a la vista. A Selva acababan de ponerle un arma en las manos y le habían enseñado a usarla. Se levantó despacio. Voy a poner la cafetera otra vez. ¿Alguien quiere más café? Su voz sonó uniforme, sin sombra de emoción. Tanto Darío como Felisa la miraron sorprendidos. Evidentemente esperaban lágrimas, justificaciones, una pelea de respuesta, y recibieron aquello, una propuesta tranquila, casi indiferente, de tomar café. Selva, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y fue a la cocina. Sus pasos eran firmes y medidos. Volvía a encontrarse en su refugio, pero esta vez no para esconderse, sino para afilar la hoja. Apoyó la espalda en la superficie fría del frigorífico y cerró los ojos. El silencio de la cocina, después del griterío del salón, resultaba ensordecedor. En su cabeza reinaba un silencio claro, como una mañana de invierno tras una nevada. Ya no había caos de pensamientos ni resentimiento oprimiéndole la garganta. Solo había una idea nítida y precisa, fría como el acero: ahora este es mi juego. Aún no había pronunciado esas palabras, pero Selva ya las oía. Felisa las pronunciaría sin falta. Toda la lógica de su comportamiento conducía a ello. Ya había conquistado el sofá, ya disponía del televisor, ya dictaba veredicto sobre sus cortinas y sus libros. El acorde final debía ser precisamente ese, la proclamación directa de sus derechos sobre el territorio. Esperaba de Selva una lucha por ese territorio en su propio campo, el campo de las emociones, de los escándalos, de las lágrimas. En ese campo Selva habría perdido. Felisa era más experimentada, más descarada, más despiadada. Pero ¿y si trasladaba el juego a su propio terreno, al de los números, los gastos y los metros cuadrados? Selva abrió los ojos. Su mirada se posó en un imán del frigorífico, un anuncio de algún servicio de reparto de pizza. Lo despegó y lo hizo girar entre los dedos. Luego sacó un bolígrafo del cajón y dio la vuelta al cartón por el lado en blanco. Empezó a calcular, mentalmente, rápido, como hacía cada día en el trabajo.
El salón. 18 metros cuadrados. Lo recordaba del plano del piso. El precio de mercado del alquiler de una habitación en su barrio, en un edificio nuevo. Selva lo conocía con exactitud. 1 año y medio atrás ella misma había alquilado una igual. Eran unos $280 al mes. Tal vez un poco más, pero 280 era una cifra firme, indiscutible. Bien, $280. Luego, los gastos comunitarios. Felisa misma había llamado la atención sobre ellos. El total, $65 por 42 metros cuadrados. Selva calculó rápidamente el coste de 1 metro. 65 dividido entre 42, aproximadamente $1.50 por metro. Ahora multiplicar por los 18 metros del salón. Salían unos $28. Total, $280 de alquiler más $28 de gastos comunitarios. $308 al mes. Selva miró las cifras garabateadas en el cartoncito. Parecían convincentes. No eran emociones. Era un cálculo, un plan de negocio. Felisa entendería ese lenguaje. O, lo entendería mejor que nadie. Para ella, que contaba cada céntimo de su alquiler subvencionado, para ella, que se indignaba por $65, esa suma-308 sonaría como un trueno. En el pecho de Selva no había ni regodeo ni triunfo vengativo. Solo una satisfacción fría y serena, como la de un cirujano que ha encontrado el punto exacto para la incisión. No pensaba gritar, ni llorar, ni demostrar nada. Simplemente presentaría la factura, con educación, con una sonrisa. Comprendió también otra cosa. Darío. Su comportamiento ya no le causaba un dolor agudo, se había convertido simplemente en un hecho, en una variable de la ecuación. Él no estaba de su lado. Nunca lo había estado de verdad. Estaba del lado de su comodidad, y lo más cómodo para él era donde reinara el silencio, donde no hubiera que tomar decisiones, donde mamá estuviera contenta. Su traición no era malintencionada, sino cobarde, infantil, y por eso no resultaba menos repugnante. Ese día lo perdería, lo sabía. Pero, a decir verdad, casi no sentía amargura ante ese pensamiento. Solo una leve tristeza, como por una cosa que resultó defectuosa. Rasgó el cartón con los cálculos en pedacitos y los tiró a la papelera. El plan estaba en su cabeza, pulido y perfecto. Ahora solo quedaba esperar el momento oportuno, provocarlo. Llenó el hervidor de agua, pulsó el botón y se encendió una lucecita azul. Selva observó cómo empezaban a subir las primeras burbujas de aire. Dentro de ella reinaba el mismo silencio tenso. Se estaba preparando. La transición de la defensa pasiva al ataque había concluido. De víctima, a la que lenta y metódicamente estaban despieceando en su propia cocina, se había convertido en cazadora. Se acomodó el cabello, enderezó los hombros. En su rostro apareció una sonrisa ligera, apenas perceptible, completamente serena. Cuando el hervidor hirvió, lo apagó, tomó de la repisa el mando del televisor que siempre guardaba en la cocina, por si cocinaba viendo las noticias matutinas, y regresó al salón. Despacio, con seguridad, como una reina que camina hacia su coronación. Sabía que ahora llegaría el clímax, y estaba preparada para él. La representación se acercaba a su final, y pensaba escribirlo ella misma. Selva volvió al salón con el mando del televisor en la mano. En su palma parecía inusualmente pesado, como si no fuera una cajita de plástico, sino un cetro o, quizá, un arma. En la habitación reinaba una atmósfera densa y estancada, como la de las casas viejas que llevan tiempo sin ventilarse. Olía a polvo, a algo agrio de café y, de manera apenas perceptible, a naftalina, como si ese olor emanara de la propia Felisa, de la bata que había traído consigo, de toda su vida. En la pantalla, como en la arena de un circo, se agitaban hombres exaltados con trajes caros. Se gritaban unos a otros, gesticulaban, y sus rostros deformados por la ira, bajo la luz cruda de los focos, parecían grotescos, inhumanos. Felisa, medio recostada en el sofá, absorbía aquel griterío con avidez, como si fuera un bálsamo vital para ella.
Su rostro expresaba una profunda satisfacción, la de un conocedor que escucha una ópera compleja pero amada. Allí era la dueña no solo del sofá, sino también de ese ruido etéreo, de ese escándalo ajeno retransmitido a todo el país. Darío, encogido en el sillón, era una isla de silencio y calma aparente en medio de aquella tormenta sonora. La luz de su teléfono proyectaba reflejos azulados y mortecinos sobre su barbilla y sus mejillas. Estaba tan sumergido en su pequeño mundo luminoso que parecía capaz de no darse cuenta aunque se declarara un incendio en la habitación. Pero lo sentía todo. Selva lo sabía por la tensión de su espalda cuando ella entró. Sentía el cambio en el aire, el desplazamiento de las placas tectónicas en su pequeño mundo artificial y esperaba cobardemente a que cesaran los temblores. Selva pasó junto a él en silencio. No le concedió ni siquiera una mirada. Mirarlo en ese momento le resultaba físicamente desagradable, como mirar algo viscoso y amorfo. Se detuvo frente al televisor, a corta distancia, y apuntó la pantalla con el mando. Una leve pulsación del botón. El programa político se interrumpió a mitad de frase, en el punto más alto del grito. El silencio repentino resultó ensordecedor. En lugar de los hombres vociferantes apareció en la pantalla una imagen serena, un valle esmeralda, un río de montaña que llevaba sus aguas limpias y frías entre cantos rodados brillantes. Y comenzó a sonar una música suave y transparente, flauta y arpa, algo celta, melancólico y tranquilo. Aquel sonido, aquella imagen, eran tan ajenos a todo lo ocurrido en la habitación durante las 2 horas anteriores que el efecto fue como un trago de agua helada en una estancia cargada de humo. Selva no se sentó. Permaneció de pie, con el brazo bajado y el mando en la mano. Aquello era su declaración, su intento de devolverle al salón su verdadero rostro, el de un lugar de descanso, de calma, de belleza silenciosa. ¿Y esto qué es? La voz de Felisa sonó seca, como el crujido de una rama seca. Se incorporó en el sofá, apartando la manta con la que ya se había cubierto. Sus pequeños ojos claros se clavaron en Selva. No había sorpresa en ellos, solo una irritación fría y penetrante. Lo había entendido todo correctamente. Aquello era un desafío. Mamá estaba viendo su programa, se oyó la voz de Darío desde el sillón. La voz era culpable, suplicante. Se dirigía a Selva, pero él miraba al suelo. Selva, vuelve a ponerlo, por favor. Selva giró lentamente la cabeza hacia él. Lo miró con una mirada larga, fija, y en sus ojos grises había tanto desprecio frío que él se encogió aún más y guardó silencio, refugiándose otra vez en su teléfono salvador. El diálogo con él había terminado. Ahora, solo con ella. Te pregunto qué es esto, repitió Felisa, alzando la voz. Miraba a Selva como segaramente había mirado en su día a aquel jefe de taller con la botella de whisky, como a alguien que había alterado el orden, que se atrevía a poner en duda su autoridad. Es un canal de naturaleza, Felisa, respondió Selva con calma y firmeza. Me duele la cabeza con tanto grito. Quería un poco de silencio. Al fin y al cabo, esta es mi casa. Las últimas palabras las pronunció en voz baja, pero resonaron en la habitación como un disparo. Ella misma acababa de delimitar el campo de batalla. Mi casa. El rostro de Felisa se deformó. Ya no era simple molestia, sino una rabia abierta. La máscara de mujer de la vieja escuela y trabajadora justa cayó, dejando al descubierto a una mujer autoritaria, intolerante a la contradicción, acostumbrada a que la última palabra fuera siempre la suya. Toda su vida había luchado, exigido, puesto a la gente en su sitio. No sabía negociar, solo sabía vencer. Y ahora una mocosa con dinero fácil se atrevía a llevarle la contraria a ella, a Felisa. En su propia presencia. Ah, tu casa. Siseó. Y entonces ocurrió lo que Selva estaba esperando, aquello a lo que conducía toda la lógica de aquella noche terrible. Felisa se levantó bruscamente del sofá, con una rapidez inesperada para su edad y su complexión. Sus zapatillas de punto susurraron sobre el laminado. No buscó el mando, como un tanque, avanzó directamente hacia el televisor. Extendió la mano y presionó con fuerza el botón de apagado en el propio panel.
La imagen del valle sereno se extinguió con un leve chasquido. La música se apagó. Volvió a reinar el silencio, pero ahora no era vibrante, sino muerto, acolchado. Felisa se giró bruscamente y se plantó frente a Selva, atónita pero interiormente preparada para todo. Su rostro estaba a pocos centímetros. Selva sintió el olor agrio de la cena. «Vete a tu habitación», declaró en voz alta, al borde del grito, marcando cada palabra. «Ahora esta sala es mía». El silencio que siguió fue absoluto. El aire se congeló, se volvió denso, parecía que pudiera tocarse con las manos. Darío encogió la cabeza entre los hombros hasta que la barbilla casi tocó el pecho. Se quedó inmóvil, como una estatua de sal, y su dedo se detuvo sobre la pantalla del teléfono, que hacía rato se había apagado. Dejó incluso de fingir que no estaba allí. Estaba allí, lo había oído todo, era testigo de aquella humillación, de aquella toma descarada y brutal. Y guardó silencio. Su silencio fue más estruendoso que cualquier grito de Felisa. Fue una sentencia, para él, para su relación, para todo. En aquel silencio muerto y ensordecedor, donde solo se oía la respiración pesada e irregular de la mujer enfurecida, Selva hizo lo que había ensayado en la cocina. Sonrió. Fue una sonrisa extraña, inquietante, las comisuras de los labios se elevaron, pero los ojos permanecieron fríos, absolutamente tranquilos. Era la sonrisa de alguien que conoce el resultado de la partida con 10 jugadas de antelación. Una máscara de cortesía llevada al extremo. Por supuesto, Felisa dijo con una voz baja, casi cariñosa, melódica, lo que hacía el contraste aún más aterrador. Hizo una breve pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Si la sala es suya, entonces los gastos correspondientes también lo son. Felisa parpadeó, desconcertada. No lo entendía. Esperaba lágrimas, gritos, una pelea, y escuchó aquello. Ese tono tranquilo, profesional. Selva continuó, mirándola directamente a los ojos descoloridos y confundidos, con la misma sonrisa engañosamente amable, son 18 metros cuadrados. A partir de mañana empezaré a cobrarle alquiler, $280 al mes según la tarifa de mercado de nuestro barrio, más, por supuesto, su parte de los gastos comunitarios. Selva hablaba como si comentara el tiempo o una receta de pastel. Ha estudiado usted con tanto interés mi recibo que entiende perfectamente de qué hablo. Serán unos $28 más. En total, $308. El pago lo agradecería antes del día 5 de cada mes, en efectivo o por transferencia, como le resulte más cómodo. Volvió a hacer una pausa. El rostro de Felisa empezó a cambiar lentamente. Primero apareció una incomprensión total, luego la sospecha de que se estaban burlando de ella. ¿Tú? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loca?, roncó. En absoluto, asintió Selva, y su sonrisa se amplió aún más. Hablo muy en serio. No querrá vivir gratis en mi sala, ¿verdad? Eso sería injusto. Y usted es una persona que valora la justicia, Felisa. Lo formalizamos todo de manera oficial, preparamos un contrato de alquiler ante notario, para que todo sea legal. Mañana mismo pedimos cita. Y entonces todo se derrumbó. La arrogancia, la insolencia, la seguridad absoluta en tener la razón, todo eso se desprendió de Felisa como cáscara seca. Su arma, la grosería, la presión psicológica, el juego con la culpa, resultó completamente inútil frente al lenguaje frío y desalmado de las cifras, frente a su propia lógica llevada al absurdo. Ante ella no había una niña llorosa, sino una contable que presentaba una factura. Y esa factura era para ella inasumible, inconcebible, $308. Esa cifra, pronunciada con voz tranquila, la golpeó con más fuerza que cualquier bofetada. Se quedó paralizada. Tenía la boca entreabierta, pero no salían palabras. La ira justiciera fue sustituida por un pánico puro. Miró a su hijo en busca de apoyo, pero Darío estaba sentado con la cabeza baja, sin moverse. Él no la salvaría. Yo estaba bromeando, murmuró por fin. Su voz era débil, temblorosa. Fue una retirada miserable.
Vamos, niña, ¿no entiendes las bromas? Es de noche. Estoy cansada. Se apartó de Selva, se dio la vuelta y casi corriendo se lanzó hacia el sofá. Le temblaban las manos. Agarró su enorme bolso, la manta que había dejado allí. Sus movimientos eran nerviosos, presa del pánico. Corrió hacia el lugar donde había dejado sus zapatos, estuvo a punto de caer, se agachó y empezó a calzárselos apresuradamente, sin siquiera intentar sentarse. Se olvidó de sus zapatillas de punto, que quedaron abandonadas bajo el sofá, como estandartes de un ejército derrotado. Cogiendo el abrigo, sin despedirse, sin mirar a nadie más, se lanzó hacia la puerta de entrada, hizo sonar la cerradura y salió al rellano. Se oyó el golpe de la puerta del ascensor. Todo había terminado. Solo entonces Darío reaccionó. Saltó del sillón, con el rostro deformado por la desesperación y el reproche. «Selva, ¿por qué hiciste eso?», gritó, y en su voz temblaban lágrimas de resentimiento. «Es mi madre. Es una persona mayor, tiene el corazón enfermo». La miraba como si ella hubiera cometido un crimen terrible, como si hubiera sido ella, y no su madre, quien acababa de intentar humillar y aplastar a alguien en su propia casa. En sus ojos, Selva era un monstruo cruel y despiadado que había ofendido a una anciana indefensa. Selva lo miró en silencio. Todo el amor, la ternura, todas las esperanzas que había depositado en él se habían consumido por completo en el fuego de aquella noche. Ante ella había un extraño, un hombre patético, un niño de mamá infantil, dispuesto a sacrificar a su mujer ante una madre insaciable con tal de permanecer él mismo en su zona de confort. No respondió nada. Simplemente levantó la mano y señaló en silencio la puerta. Ese gesto fue más terrible que cualquier grito o acusación. Fue definitivo, irreversible. Significaba, si estás con ella, vete con ella. Vuestro lugar está allí, detrás de esa puerta, no aquí. Darío se quedó inmóvil. Miraba alternativamente a Selva y a la puerta. En sus ojos había pánico, no quería eso. Quería que todo siguiera como antes, que Selva fuera cómoda y paciente, y que mamá estuviera satisfecha. Quería que ella llorara, que se disculpara, que le pidiera que se quedara. Pero ella no lloró. Estaba erguida, fría como una estatua, y en sus ojos no había nada salvo vacío. «Selva», susurró. Ella no respondió, solo hizo un leve gesto con la cabeza hacia la salida. Él lo entendió. Entendió que era el final. Encorvado, caminó lentamente hacia la puerta. Ya en el umbral vio las zapatillas grises. Se agachó, las recogió, las sostuvo un segundo en las manos, como si fueran los restos de algo importante, y luego, sin volverse, salió y cerró la puerta suavemente tras de sí. La cerradura hizo clic. Selva se quedó sola. El silencio que la envolvió era absoluto, no muerto, como durante la discusión, sino vibrante, casi cósmico. En él no había nada salvo el zumbido del frigorífico en la cocina y el latido de su propio corazón. Recorrió lentamente con la mirada su sala de estar. Suya. La había reconquistado, la había defendido. Tenía las piernas flojas. Se acercó despacio al sillón donde Darío había estado sentado y se dejó caer en él. Aún conservaba su calor. Pasó la palma por el reposabrazos. Nada. Ningún dolor, ninguna añoranza. Solo cansancio. Un cansancio infinito, pesado como plomo. Su mirada se detuvo en el rincón del sillón donde, al comienzo de la velada, habían arrojado con desprecio su cojín. Allí estaba, arrugado, humillado, olvidado. Selva se levantó, se acercó y lo recogió. La seda estaba fría y lisa. Lo alisó, lo esponjó, devolviéndole la forma y el volumen. Tan bonito como antes, color crema derretida, una promesa de una vida futura tranquila. Se acercó al sofá y colocó el cojín justo en ese lugar, en el centro de la composición, donde primero había estado el bolso de Felisa y luego ella misma. El cojín ocupó su sitio legítimo. El orden había sido restablecido. Selva no durmió en toda la noche. Permaneció sentada en el sillón, mirando el gran ventanal oscuro,
en el que se reflejaba a ella misma y su habitación silenciosa y vacía. No lloró, no había lágrimas. Solo una extraña sensación de vacío, como después de una enfermedad larga y agotadora. Cuando amaneció y la ciudad tras la ventana empezó a despertar, tiñéndose primero de tonos grises y luego rosados, se levantó, se duchó y se fue al trabajo. El día transcurrió como envuelto en niebla. Números, informes, llamadas. Hacía todo en automático, su mente funcionaba con claridad y precisión, como siempre. A la hora del almuerzo el teléfono vibró. Darío. Miró la pantalla unos segundos, hasta que la llamada se cortó. 5 minutos después llamó de nuevo. Ella pulsó rechazar. Luego llegó un mensaje: Selva, tenemos que hablar. Por favor, contesta. Estoy preocupado. Lo leyó y, sin responder, lo borró. Por la noche regresó a su apartamento silencioso. Por primera vez sintió que no solo era silencioso, sino solitario. Entró en la cocina. En el tarro, ya empezando a marchitarse, estaban los crisantemos. En silencio tomó el tarro, sacó las flores junto con el celofán, las llevó al pasillo y las tiró a la basura. El teléfono sonó 3 veces más aquella noche. No contestó. Antes de acostarse estuvo largo rato junto a la ventana, contemplando la dispersión de luces de vidas ajenas. Había ganado. Había defendido sus límites, su dignidad, su apartamento. Pero el precio de esa victoria era alto. Para vencer al dragón, tuvo que hacerse crecer garras y escamas. Sintió como algo cálido y suave, algo que le permitía perdonar, esperar y amar, murió en ella aquella noche. Se congeló. Al día siguiente no hubo llamadas. Pasó una semana. Era de nuevo de noche. Otra vez el atardecer inundaba la habitación con una luz dorada. Selva estaba sentada en su sofá, con las piernas recogidas, y bebía café de su taza blanca favorita. En el regazo tenía aquel mismo cojín de seda. Acariciaba su superficie fresca y lisa y miraba el sillón vacío frente a ella. El apartamento estaba impecablemente limpio, lleno de silencio y calma. Era su fortaleza, inexpugnable, silenciosa y absolutamente vacía. Había logrado lo que quería, había obtenido aquello por lo que tanto había luchado, el derecho a su propio silencio, no perturbado por nadie. Y ahora, sentada en ese silencio perfecto, miraba su reflejo en la ventana que se iba oscureciendo y se preguntaba, con una curiosidad fría y distante, ¿había sido realmente una victoria? ¿Y valió la pena pagar ese precio para quedarse aquí completamente sola?